Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al seminario Terapia CAR, Innovación e Inmunoterapia Celular que coordina amablemente la doctora Elizabeth Rojas Serafín. Buenos días, doctora Elizabeth. Bienvenida. Adelante. Hola, Shaula, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes en este seminario de terapia CAR-T me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy la doctora Edna Ocaña Herrera. Gracias, doctora, bienvenida y me voy a permitir leer su síntesis curricular. La doctora Edna Ocaña es médica cirujana por la UNAM, con formación de posgrado en Administración de Sistemas de Salud, Investigación Clínica, Epidemiología y Habilidades Gerenciales. Ella se ha desempeñado como gerente médico en investigación clínica en Novartis, con más de 20 años de experiencia en investigación clínica, liderazgo médico y desarrollo de estudios clínicos multicéntricos, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Previamente ha ocupado posiciones de liderazgo en Merck Sharp and Dohme y Schering Plough, incluyendo roles como gerente de proyectos clínicos y monitora. Tiene experiencia sólida en estudios de investigación clínica de desarrollo de fases como 2, 3 y 4 y ha supervisado equipos multidisciplinarios. Y actualmente ella tiene un rol estratégico en la implementación de terapias avanzadas, como es esta del CAR-T en México. Y bueno, por ello es que nos ha interesado mucho invitarle el día de hoy a interactuar con nosotros. Pues bueno, entre sus principales logros destaca la introducción y desarrollo de estudios clínicos de terapia CAR-T en nuestro país. Ella ha diseñado herramientas locales para evaluar el potencial de reclutamiento en los diferentes sitios, tanto públicos como privados, y la implementación de estrategias que posicionaron al país dentro del top 5 global en contribución pues de apoyo para pacientes. Entonces, muchas gracias, doctora Edna. Le cedo la palabra y adelante. Pues muchísimas gracias, la verdad, a ustedes por esta invitación y hablar, la verdad, del tema de CAR-T pues, es muy apasionante, ¿no? Hoy día, pues, antes de empezar a hablar de CAR-T, quiero hacer como esta pequeña reflexión, ¿no? Sobre todo haciendo el énfasis en los pacientes. Si bien es cierto, a lo mejor en el pasado nosotros hemos escuchado mucho en nuestras consultas, ¿no? Que el paciente ha pasado por muchas líneas de tratamiento donde no ha tenido esa respuesta, donde muchas veces el paciente tiene que escuchar esa palabra pues de recaídas porque no está respondiendo a este tratamiento. Hoy, la verdad que con pues el desarrollo de esta terapia CAR-T, sí podemos dar como ese aliento a los pacientes de poder modificar su sistema inmune, es decir, lo podemos como resetear, que esa es la intención de la terapia CAR-T, obteniendo buenos resultados. Yo al final les voy a dejar dos preguntas y ya veremos al final si nos da el tiempo de responderla. La primera pregunta sería, hoy quizá ya no es tan importante preguntarnos si funciona la terapia CAR-T. Más bien, la pregunta sería, nosotros como institución, como IMSS, ¿estamos preparadas para la implementación de la terapia? Y esta pregunta, a lo mejor, me gustaría que alguno de los presentes pues la pudiera contestar en base a lo que vamos a ver ahorita. Entonces, pues nuevamente muchísimas gracias y vamos a empezar ya a hablar de lo que es pues la terapia CAR-T. Entonces, doctora, nada más si me avisan, por favor, si ya ven mi presentación. No sé si ahí ya la ven. Todavía no. A ver, creo que ahí ya Está ya la pensando. deben de, ahí ya, ¿verdad? Eh, sí, igual hay que ponerla en modo presentación. Ujú. Ujú, ok. Entonces, pues bueno, pues empecemos a hablar de lo que es la terapia CAR-T. Dentro de, pues, del seminario del día de hoy, los temas que vamos a estar tocando es un poquito como la historia, las bases del CAR-T para entender un poquito mejor de dónde viene esta terapia, cómo funciona, cuántas generaciones hoy tenemos de CAR-T, porque no nada más es una generación, hoy día ya tenemos 5 generaciones y durante esta charla pues vamos a ir viendo pues cuáles son las generaciones que han resultado como más eficaces para los diferentes tratamientos para los cuales hoy día se está aplicando. El caso Emily Whitehead, donde es un caso pues de una niña que hoy día después pues de 14 años, la verdad, ha tenido una remisión completa de la leucemia, la evidencia clínica, cuáles son las toxicidades que se esperan
por la aplicación o la infusión de la terapia CAR-T, así como algunos algoritmos de manejo para ciertas toxicidades que se presenta post-infusión, panorama global de estudios CAR-T. Y lo más importante también es hoy día cómo estamos como país ante esta terapia, ¿no? Y bueno, pues el trabajo multidisciplinario que se requiere para esta implementación. La historia de CAR-T, la verdad es que ya tiene sus años, ¿no? Donde el doctor Carl June, él es un médico oncólogo que hizo muchas investigaciones en la parte también de inmunología de enfermedades infecciosas. Él se graduó en el College Baylor de Medicine y trabajó pues más de 20 años en lo que sería pues la Armada de Estados Unidos. Prácticamente durante su estancia en esta institución fue el desarrollar y el ver las causas para mejorar las bajas de los soldados. Ajá. Y ahí es donde empieza un poquito el desarrollo sobre todo o el interés de modificar el sistema inmune, muy enfocado en lo que sería pues las enfermedades infecciosas. La verdad es que el doctor John trabajó pues muchísimo en lo que sería el virus del VIH, y como vamos a ver más adelante, el VIH es el parteaguas de la terapia CAR-T. Ajá. Y en estas investigaciones, pues él quiso, la verdad, ver cómo podía activar y fortalecer el sistema inmune. Y con esto conlleva, pues la idea clave de todas sus investigaciones fue cómo reprogramar el sistema inmune, cómo resetear esa memoria en el sistema inmune para combatir pues estas enfermedades infecciosas. Pero no fue hasta el año de 1996 cuando su esposa le diagnosticaron el cáncer de ovario. Tras 5 años de tratamientos con quimioterapia, pues la esposa fallece, no tiene respuesta, y entonces este evento hace que el doctor June pueda cambiar nuevamente como el objetivo de sus investigaciones, enfocándose mucho en buscar aquellas terapias, aquellos tratamientos que pudieran pues curar el cáncer. Entonces ahí es donde su objetivo fue el usar y reprogramar pues las células propias del paciente, es decir, buscar una terapia que pudiera activar el sistema nervioso del mismo paciente para poder tener pues un efecto en contra, en este caso pues de las células cancerígenas. Y así es como nace pues la terapia CAR-T. Entonces, ¿qué es la terapia CAR-T? ¿No? El CAR-T viene de las siglas en inglés, que es un receptor de antígeno quimérico, donde el rol principal o el actor principal pues son los linfocitos T. Estos linfocitos T, como nosotros vemos en esta imagen, vamos a ver que van a usar justamente lo que yo les decía. El papel central del virus del VIH, porque nosotros necesitamos un vector lentiviral modificado genéticamente en un laboratorio para que justo pueda llevar el gen del CAR a los linfocitos T. Ustedes a lo mejor se estarán preguntando cómo el virus pues del VIH, ¿no? Obviamente no es el virus como tal, no es un virus activo, porque el lentivirus ha sido ya modificado en el laboratorio y donde obviamente han inactivado toda esa parte donde él se pueda replicar, donde pueda causar la enfermedad. En realidad, este vector lentiviral lo único que va a hacer es servir como vehículo, como medio de transporte para llevar ese gen ya modificado y ponerlo o dejarlo en los linfocitos T. Eso es lo que sería una célula CAR-T. El CAR, como dije, es un receptor de antígeno quimérico y el T viene de los linfocitos T. Algo bien importante para la aplicación y desarrollo de esta terapia es que nosotros tenemos, una vez identificado al paciente, tener y seguir pasos como muy estrictos para garantizar que en realidad las células van a tener pues
un efecto ya una vez que están infundidas en el paciente. Entonces, el primer paso o el flujo que se requiere para la terapia CAR-T es identificar a nuestros pacientes. Si bien es cierto, la terapia CAR-T, pues en 2017 se aprobó pues la primera terapia CAR-T, que es el Kymriah, donde prácticamente las indicaciones de los CAR-T que hoy tenemos, que son 5, su función o su indicación está para enfermedades hematológicas, leucemias, linfomas, que son las indicaciones como más fuertes. Hoy día, la verdad que con todos estos estudios, el panorama de la terapia CAR-T no nada más está en hematología, sino también ahora abarca otras indicaciones como es el área de enfermedades autoinmunes del tipo lupus eritematoso, por consiguiente nefritis lúpica, Sjögren. Hoy día también ya el campo se está expandiendo más a tumores sólidos y a su vez también a la parte de neurociencias, es decir, a enfermedades neurológicas donde se está intentando también ver el efecto y la eficacia de esta terapia en este tipo de enfermedades, sobre todo aquellas donde el origen se genera en el sistema inmune. Entonces viene la selección del paciente y el paciente tiene que tener un periodo de lavado, ¿no? Es decir, quitarle todos los medicamentos con el cual el paciente ha venido para posteriormente se le haga el procedimiento de la leucoaféresis. Aquí en la leucoaféresis lo que se va a tratar de hacer es justo separar los linfocitos T únicamente con CD3. Una vez que estos linfocitos son separados, estos se envían al laboratorio, donde ahí empieza toda esta manufactura, esta modificación genética del linfocito T, donde yo, como ya les mencioné, sí es súper importante contar con este vehículo que justo va a presentar al linfocito T este gen para poder modificarlo y una vez en el sistema inmune, pues haga todos los cambios que tenga que hacer para atacar, para destruir a las células tumorales o a las células diana. Es importante también mencionar que prácticamente todas las terapias CAR-T que hoy tenemos, su foco es actuar contra los linfocitos B, que son células que tienen la presencia de los CD19. Obviamente, dentro de las generaciones que nosotros tenemos en CAR-T, hay otras células, pero prácticamente sí les puedo compartir que el 60-70% de los linfocitos T modificados ya con esta terapia CAR-T, su objetivo es ir identificar a células B que tengan la expresión. Una vez que ya hicimos el procedimiento de aféresis, que ya se hizo esta separación de linfocitos T, estos se van al laboratorio y se modifican. Hoy día las primeras generaciones de CAR-T, esta expansión, la expansión celular no es más que esa multiplicación masiva de estas células CAR-T. Estas se pueden hacer de dos maneras. Como yo les comentaba, las terapias CAR-T que hoy tenemos, pues prácticamente esta expansión se hacía in vitro, es decir, en el laboratorio. Una vez que se hace esa expansión en el laboratorio, entonces ya con la terapia como tal se le infundía al paciente. Pero hoy nos estamos moviendo justo a que la expansión sea in vivo, es decir, una vez que esta modificación se hace en el laboratorio, la intención es que esta multiplicación que antes se hacía en laboratorio, hoy se haga en el mismo paciente. ¿Y esto qué conlleva? Que traiga pues muchas ventajas, porque al expandirse, al multiplicarse en el organismo, ahorita yo les voy a enseñar más adelante como una imagen que la verdad refleja muy bien lo que les estoy explicando, en el organismo tiene la oportunidad justo de concentrar, de incluir aquellas células jóvenes
lo cual, como resultado, al tener esta participación, esta captación de células más jóvenes, nos va a ayudar y nos va a favorecer a que la terapia persista más tiempo en el paciente y el efecto de la terapia pues dure más tiempo, ¿no? Pero para poder aplicar esta terapia, nosotros tenemos que preparar al paciente, hacer este acondicionamiento y crear las condiciones adecuadas en el organismo para que precisamente la terapia tenga una mejor respuesta. ¿Y cómo se hace este acondicionamiento? Bueno, pues entonces nosotros tenemos que hacer una linfodepresión. Normalmente, aquí para hacer la linfodepresión se utiliza la fludavarina y la ciclofosfamida. Y esto lo que va a hacer, obviamente va a depletar, va a disminuir la cantidad de células, permitiendo hacer un espacio para que justo haya pues esta expansión de los linfocitos T, va a crear ese ambiente para que también a su vez el paciente pueda tener una mejor respuesta, como ya lo dije, y más duradera. Una vez que ocurre esta linfodepresión, se hace la infusión y bueno, y ahí la verdad, como vamos a ver también más adelante dentro de la infusión, pues sí hay toxicidades que hoy día, gracias pues a que ya tenemos terapias aprobadas, gracias a que continúan con los estudios clínicos, pues sí se ha podido ya monitorear y controlar los efectos de las toxicidades que se presentan por la infusión de esta terapia CAR-T. Entonces, resumiendo un poquito lo que yo les decía, pues obviamente los pasos críticos para la terapia es la féresis, donde nosotros tenemos que tener este periodo de lavado de medicamentos que ha tenido el paciente, ¿no? Para obtener estos linfocitos T. Se modifican pues genéticamente en el laboratorio, donde justo se va a unir con este receptor de antígeno quimérico para que posteriormente estos ya en el organismo pues identifiquen aquellos linfocitos, aquellas células que presenten el CD19 para que las pueda destruir. Y obviamente, como también ya mencioné, se requiere de este mecanismo pues de linfodepresión, que es preparar el campo para que las células CAR-T puedan tener un mejor mecanismo de acción en el organismo. Este esquema a mí la verdad es que me gusta muchísimo porque creo que nos da como ese ejemplo muy claro de qué es lo que pasa, ¿no? Cuando se infunde la terapia CAR-T. Entonces, como nosotros vemos aquí en la imagen, pues una vez que se infunde, que el paciente recibe la terapia CAR-T, estas células CAR-T dejan la sangre justo para ese receptor, va a ir en busca de estas células tumorales, de estas células diana, que son las que presentan el CD19. Este receptor de antígeno quimérico se une justo a estas células, las destruye causando esta muerte celular, y al causar esta muerte celular, pues hay mucha liberación de citocinas, hay liberación de antígenos, y esta liberación también de antígenos es lo que le permite también captar a estas células que no han recibido el CAR-T para que vengan a potenciar la función del sistema inmune, y entonces así, obviamente, esto es un mecanismo continuo donde va causando esa lisis celular hasta que, dado el tiempo, entonces los pacientes pues completamente manifiesten que ya no hay ninguna célula que pues sea tumoral o que pueda causar algún daño a nivel del sistema inmune. Es importante también mencionarles que no nada más hasta la infusión, pues ahí acaba y seguimiento acaba pues esta observación al paciente. La verdad es que después de la infusión son seguimientos continuos, por lo menos
15 años, que es lo que marca la FDA, justo para garantizar que en realidad la terapia está siendo eficaz, está siendo efectiva y obviamente pues es el seguimiento a la presencia o no de eventos adversos. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, eso es como de una manera muy esquemática, muy representativa lo que sería pues esta célula pues CAR-T, ¿no? Donde creo que la diapositiva que sigue viene un poquito también como más clara, donde nos va a presentar pues las 5 generaciones que hoy día tenemos de CAR-T y prácticamente como vemos en esta parte donde está mi cursor, pues este sería el linfocito T, donde la célula CAR-T pues sí maneja una parte intracelular, donde ahí va a tener la CD3, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, va a tener esta parte también extracelular, donde ahí justo va a tener este receptor que es el que va a identificar a la célula tumoral que presente CD19 o aquella célula target, sobre todo en enfermedades pues autoinmunes, donde hoy día, como ya vimos, pues sí hay ya indicaciones y bueno, pues buenas respuestas al tratamiento. Esta imagen es las 5 generaciones que hoy día se han desarrollado en la terapia CAR-T. La primera generación, esta primera generación es una generación que está presente en los medicamentos o en la terapia CAR-T que hoy día pues están aprobados, donde básicamente o principalmente su indicación es en el área de hematología, donde vemos aquí, donde la parte que está intracelular o en el linfocito T es el CD3. El CD3 juega un papel bien importante porque es el que va a mandar como la primera activación de señalización y es la que le va a mandar justo la respuesta a este antígeno para que vaya a la búsqueda, para que vaya a captar la presencia de la célula CD19. La primera generación eh, fue efectiva, pero sí se ha visto que la respuesta o el efecto de la terapia CAR-T es, pues si no a corto plazo, pero no persiste, no tiene una persistencia duradera. Por lo tanto, entonces se fueron desarrollando las siguientes generaciones. La segunda generación, que es la que está aquí en medio, la característica es que en la parte intracelular tiene pues obviamente el CD3, que como les dije, este es el primer paso de la activación para este receptor de antígeno quimérico. Pero aquí en la segunda generación se han agregado dominios coestimuladores, es decir, que vienen a potenciar, vienen a favorecer la señalización para detectar las células CD19. Estos coestimuladores vamos a ver que tienen una participación pues 2, que es el CD28 y el 41BB, que es el CD137. Aquí puede tener el 41BB o el CD137 o puede tener el CD28. Ajá. Estos se han visto que tienen la mejor respuesta, tienen un efecto que persiste por más tiempo. Ajá. Y es con el que hoy día, pues prácticamente nosotros estamos corriendo estudios clínicos. Viene una tercera generación, que como vemos aquí más a nuestra derecha, aquí tiene el CD3, tiene los dos dominios coestimuladores que acabo de mencionar, que es 41BB, CD28, está el de cuarta generación, que también ahí tenemos CD3, tiene un dominio coestimulador, pero aquí ya también tiene un inductor de citocinas. Y la quinta generación, ahí ya tiene la participación específicamente de la interleuquina 2. Pero a partir de la tercera a la quinta generación, la verdad es que hay una hiperactividad del sistema inmune. Esto conlleva a que también las células se cansen más rápido y el efecto de la terapia entonces se reduce, por lo tanto la terapia pues ya no es tan efectiva. Hoy día
como yo les mencionaba, la verdad es que los estudios clínicos a nivel pues global, la industria farmacéutica se está modificando o se está moviendo justo a ampliar las indicaciones pues de esta terapia, como yo le decía, enfermedades autoinmunes, pues prácticamente lo que sería vasculitis, miositis, escleroderma, lupus eritematoso, que va muy de la mano pues con la nefritis lúpica, y bueno, pues también en la parte de neuromiastenia gravis, en la parte de onco, pues sobre todo pues cáncer de mama son las indicaciones que hoy día es donde pues se están moviendo, ¿no? Esto pues como ya vimos, la verdad es que pues en 1993, regresándonos un poquito a la historia, pues surgen los primeros CAR, donde ya vimos que prácticamente la participación de la señalización o para la activación de este linfocito T, pues es el CD3. En el 2000 es cuando surge toda esta parte de agregar dominios que vengan a reforzar la activación del CD3. 2012 es donde surge justo el primer caso en esta niña Emily Whitehead en Pensilvania, donde en realidad pues demuestra la eficacia, y en 2017 Kymriah es la primera pues CAR-T aprobada para el uso en enfermedades hematológicas. Un poquito lo que sería el caso Emily Whitehead, pues vamos a ver que en el 2012, cuando tenía pues la niña 7 años, ella ya había pasado pues por múltiples quimioterapias. Lamentablemente la niña pues no era candidata a trasplante, y en 2012 la niña ya tenía el pronóstico pues ya un mal pronóstico, ¿no? Un pronóstico pues terminal. Justo el doctor en aquellos años, el doctor Jung, pues ya estaba en la Universidad de Pensilvania, y entonces aquí pues fue cuando él pues va refuerza sus investigaciones, y justo cuando ya tenía el CAR-T segunda generación, pues es esto en un estudio clínico donde la paciente pues participa, le infunden la terapia con todos estos pasos que nosotros acabamos de platicar, y justo Emily Whitehead, que es un caso muy sonado a nivel global y sobre todo en Estados Unidos, pues fue Emily, pues en este año cumple 26 años, donde en realidad pues ha tenido ya una remisión total de la enfermedad, donde, como ya les dije, dentro pues de la función de lo que sería la terapia CAR-T es resetear, es pues prácticamente poner en cero al sistema inmune y que empiece de cero, y donde no dejamos la memoria para la enfermedad. Sin embargo, con la terapia CAR-T también juega un papel importante los linfocitos T de memoria, para que justo ellos, con el paso del tiempo también, pues sigan activos, haciendo esa función que en caso que pudiera nuevamente aparecer un linfo CD19, entonces lo destruya. La prueba de concepto de eficacia en el caso tan sonado de Emily, pues obviamente fue la identificación, ¿no? Del síndrome de liberación de citocinas, encontrar el manejo adecuado, pues obviamente esta eficacia, esta prueba de eficacia en esta paciente pediátrica en su momento, pues impulsó a la aprobación regulatoria por parte de la FDA, seguida de las otras terapias que tenemos. Hoy día son 5 terapias que tenemos aprobadas de CAR-T, y obviamente pues esa necesidad de equipos multidisciplinarios, ¿no? Cuando yo digo la necesidad de equipos multidisciplinarios, como ustedes ven, requerimos importante la participación tanto de un médico pues hematólogo, que es el que va a estar realizando todo el proceso de preparación del paciente para que se haga el proceso de aféresis. Obviamente también importante, y no lo mencioné en su momento, pero en este inter en que se hace la suspensión del medicamento, que se hace la leucoféresis,
y que se está manufacturando o modificando genéticamente al linfocito T. Hay terapias puentes que todos pues ya conocemos, ¿no? De todos los medicamentos, en este caso, pues que se dan para los pacientes, ciclofosfamida, metrotexate, los micofenolatos, donde estos terapia puentes se les puede dar en este inter también para pues ir dando o evaluando también al paciente que no pues se nos vaya como a tener pues más recaídas, y obviamente ya ha llegado el momento de que la terapia pues ya está terminada, ya tenemos el producto final, pues obviamente esta terapia nuevamente se tiene que suspender para entrar, como ya habíamos mencionado previamente, a este proceso de linfodepresión. Si bien es cierto, la terapia pues nos trae muy buena respuesta, ¿no? De los pacientes, donde esperamos pues muchos más pacientes sean beneficiados con la terapia, pero también, como mencionamos, el hecho de resetear eh, este sistema inmune, y como vimos en el diagrama de la diapositiva, de que hay también esta liberación de citocinas, pues también ese cambio o esa respuesta a la terapia, pues también tiene algunas toxicidades, algunos eventos adversos, y como vimos, dentro de los más frecuentes es el síndrome de liberación de citocinas, el síndrome neurotóxico, ¿no? Hay una aplasia de células B, pues obviamente ya vimos cuando, si el objetivo de la terapia CAR-T es contra las células B, pues obviamente también este efecto nos puede causar esa pérdida prolongada de las células B, y bueno, pues también en menos proporción, menos frecuencia, pues también tenemos esta linfocitosis hematofagocítica. Hoy día, la verdad es que estos eventos, estas toxicidades, eh, la experiencia ha llevado a encontrar un tratamiento donde prácticamente el medicamento de base es el tocilizumab, donde los pacientes han tenido muy buena respuesta, y posterior a que el paciente presente este tipo de toxicidades y reciba el tratamiento de tocilizumab, la verdad es que la respuesta en ellos ha sido muy favorable. La verdad es que de compartirles que dentro de la experiencia, si bien es cierto, las toxicidades o los eventos más frecuentes es el síndrome de liberación de citocinas, el síndrome de neurotoxicidad. La verdad es que estos se han presentado en una severidad grado 1, grado 2, en muy poco porcentaje una severidad grado 3, pero afortunadamente, bueno, hasta el día de hoy, en la literatura, pues tenemos reportado que este tipo de toxicidades, pues han sido manejables. Adicional al tocilizumab, pues obviamente también tenemos la indicación de otros medicamentos, como es los corticosteroides, en caso que se requiera pues el apoyo ventilatorio, y bueno, y demás apoyo que se requiera pues para restablecer a este paciente. Esto pues más o menos eh, es como estos pasos, ¿no? Que se tienen que seguir cuando los pacientes tienen este tipo de toxicidades, y como vemos, bueno, si hay una fiebre por arriba de 38 grados o igual, entonces después de la infusión se sospecha el síndrome de liberación de citocinas. Aquí pues obviamente se le da el apoyo, ¿no? Tanto tiene las mediciones de la saturación de oxígeno, vasopresores, y dependiendo obviamente del grado, es el tipo de soporte o de manejo que se le va a dar el paciente. Y aquí lo importante es que el paciente siempre tiene que estar pues evaluado por los especialistas. Por eso yo decía aquí ese apoyo o esa colaboración multidisciplinaria, porque como nosotros estamos viendo, pues no nada más es que yo le haga el proceso para separar los linfos, ¿no? O sea, son pasos más, pues a veces más complejos, donde nosotros en este caso, cuando presentan las toxicidades, pues sí necesitamos
el apoyo del intensivista, también que en conjunto con el hematólogo pues van a ir evaluando al paciente. También necesitamos la participación del especialista en la patología, llámese, bueno, pues el hematólogo, llámese el reumatólogo, llámese el neurólogo. Entonces aquí, como ven, sí, la verdad es un manejo integral que necesitan los pacientes que están recibiendo la la terapia CAR-T. En el caso también, pues para el manejo del síndrome neurotóxico, pues como vemos también, pues aquí algo bien importante, pues sí es el seguimiento, el manejo, el poder clasificar la severidad o el grado que tiene el paciente justo para tomar las decisiones para un manejo adecuado. Importante tanto para la aparición de estos síntomas como el síndrome neurotóxico, el síndrome de liberación de citocinas, pues prácticamente el síndrome de liberación de citocinas, ese se puede presentar pues al siguiente día post infusión o dentro de los 10 días post infusión. Lo que sería el síndrome neurotóxico, ese tarda un poquito más, pero ese, bueno, pues también más o menos nos vamos pues con los tiempos de aparición, que más o menos estos estarían entre 5 y 14 días. Hoy la recomendación cuando los pacientes están siendo tratados con este tipo de terapia, una vez que ocurre la infusión, dentro de los lineamientos de seguimiento y de evaluación del paciente, es justo mantenerlo hospitalizado por lo menos 10 a 14 días, justo para pues confirmar o descartar que el paciente pues pueda tener alguna de las toxicidades que se presentan pues post infusión. Dentro de los lineamientos a nivel internacional, la FDA sí marca que una vez que los pacientes han sido infundidos, se tienen que quedar hospitalizados, como ya les dije, prácticamente en promedio son 2 semanas. Si es importante este paciente, pues verlo por lo menos 15 años, que es donde se estaría evaluando, ¿no? Por todo este cambio, este reseteo inmunológico que está teniendo el paciente, pues también lo que se esperaría es descartar a lo mejor pues la presencia de alguna otra neoplasia, que es completamente diferente al, pues quizá a la neoplasia o a la enfermedad por la cual el paciente pues recibió la terapia CAR-T. Entonces, una vez viendo esto de forma como muy general de lo que son pues la terapia CAR-T, vamos a ver hoy cómo estamos a nivel global pues con los estudios. Hoy día los estudios que les estoy presentando son estudios que están ongoing, y como ya habíamos pues platicado, pues obviamente muchos estudios sí tenemos en el área de hematología, ¿no? Como las que estamos viendo aquí en la diapositiva. Ahí les traje también cuál es el código donde está en clinicaltrials.gov para que también pues puedan ustedes ir a consultar de qué va un poquito más estos estudios. En la parte de enfermedades pues autoinmunes, como ya les dije, pues prácticamente las enfermedades a las que se está llevando la terapia, pues es lupus, ¿no? Nefritis lúpica, artritis reumatoide, escleroderma, ¿no? Vasculopatías, miopatías. Bueno, pues ya también lo que sería en la parte de trasplantes, pues está en la parte de trasplante renal, tumores sólidos, ¿no? Mama, que no lo puse aquí, páncreas, pulmón, cáncer gástrico, glioblastoma, y pues bueno, pues prácticamente aquí dentro de las farmas que están haciendo mucha investigación está Gilead, Novartis, Johnson, Glaxo, son de los que están impulsando más pues los estudios clínicos en otras indicaciones. Y aquí, bueno, pues la verdad, quizá hago un espacio hoy día, como bien lo mencionó en la presentación la doctora Rojas. La verdad es que México ya
tenemos estudios asignados para CAR-T, ¿no? Estudios bajo el sponsor de Novartis. Somos la primera farmacéutica corriendo estos estudios. Sin embargo, algo bien importante es, esto sería los estudios a nivel global, lo que yo les acabo de presentar. Pero aquí algo bien importante es cómo estamos, ¿no? En cuanto a CAR-T en México. La verdad es que, como ya vimos antes, quizá era un sueño, era una ficción, ¿no? El poder tratar quizá de completamente erradicar la enfermedad, donde ya vimos que, bueno, pues sí tenemos un caso, quizá por ahí tenemos otro que todavía no está publicado en la literatura, porque pues obviamente están esperando pues el término o el cierre de muchos estudios clínicos para poder compartir la información. Pero como yo les decía, la verdad, pues creo que ahora ya no estamos hablando de una ficción, ya no estamos hablando de una película donde en realidad, o sea, sí se puede, sí existe la posibilidad de resetear completamente o de reiniciar ese sistema inmune. Hoy en México, seguramente ustedes pues han escuchado todos los mensajes del doctor Kersenovich, donde pues se ha impulsado muchísimo el desarrollo de la terapia CAR-T, ¿no? Pero de la terapia CAR-T local. Pues si bien recordamos pues en la época por ahí donde estaba Manuel Ebrard, la verdad es que él, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo unos convenios con una industria, una compañía hindú, justo para importar este vector lentiviral, para que aquí en México se pudiera desarrollar pues una propia terapia local, porque pues también obviamente pues los costos de desarrollo de una terapia CAR-T, pues como ya vimos, por todo ese proceso y sobre todo la manufactura, pues es muy costosa. Entonces, la intención pues del gobierno es que también pues la población mexicana pues cuente con ese acceso a esta terapia. Posterior a lo que es esa aprobación para la importación de la India de ese vector lentiviral, que como ya vimos, ese es el carrito, es el vehículo para que tome el gen y entonces lo ponga en el linfocito T y haga su acción, su mecanismo de acción. Una vez que esto está aprobado, pues obviamente diferentes instituciones a nivel pues nacional, pues han dado justo también a la tarea de desarrollar su propia terapia, ¿no? Hoy día, dentro de las instituciones que nosotros tenemos, que están trabajando mucho y arduamente en la terapia CAR-T, pues en primer lugar tenemos el Hospital Universitario de Monterrey, donde ellos están desarrollando su propia terapia. Están justo también en espera de la aprobación de su estudio clínico de primera fase. La aprobación la están esperando por parte de COFEPRIS. Ellos tienen todo la infraestructura montada, porque pareciera como muy fácil, pero en verdad sí se necesita mucha infraestructura, que yo creo que ustedes como institución, como el IMSS, la verdad es que sí la tienen, y nada más hay que aprovechar la infraestructura que ustedes tienen. Otra de las instituciones que hoy día se sabe que están trabajando en su terapia es nutrición, donde también ellos ya están pues casi terminando de montar su laboratorio para esta manufactura. El Instituto Nacional de Pediatría también es otra de las instituciones que están trabajando mucho en esta parte del desarrollo de su propio CAR-T. Entonces, a nivel nacional, estas son las tres instituciones que están en el desarrollo del CAR-T clínico. Tenemos también al INCAN, donde ellos están desarrollando su propia, terapia, pero esta está en fases preclínicas para tumores gástricos. Entonces, como vemos, la terapia CAR-T, pues, no es como la ficción, ¿no? Porque ya, además de que ya hay
una farma que trajo, que logró traer los estudios CAR-T en México, pues también ya tenemos estas instituciones que hoy día pues están trabajando justo en tener esa aprobación para correr sus propios estudios. La verdad, desafíos son muchos, ¿no? Porque todavía dentro de lo que es COFEPRIS no tenemos pues regulaciones que nos marquen sobre el uso o cómo se va a clasificar este tipo de terapias avanzadas. Sin embargo, COFEPRIS la verdad es que también está trabajando con la industria, está trabajando con las instituciones, justo para ver de qué manera se puede avanzar pues de una manera mucho más rápida para estas aprobaciones que hoy día pues son terapias, la verdad, pues muy innovadoras, donde las expectativas que se esperan pues son muchas, ¿no? Aquí, ¿qué es lo importante y de tener esta sesión pues con ustedes como una de las instituciones también más grandes y más importantes a nivel nacional, ¿no? Tener justo pues este marco regulatorio, como dice en el punto, en el último punto de la diapositiva. Tenemos que entender hacia dónde vamos con esta terapia. Tenemos que entender cuál es el marco regulatorio y justo cómo va a ser esa adopción de la terapia dentro de nuestra institución. Obviamente tenemos que garantizar la infraestructura, ¿no? Yo les decía, ¿se requiere mucha infraestructura? Sí. ¿Ustedes la tienen? Sí. Sí la tienen. Pero tenemos que trabajar justo más para que se puedan establecer como todos los pasos necesarios, aquellos requerimientos tan específicos y que a veces como son tan pequeños, pues no nos damos cuenta que a lo mejor eso nos pasa, ¿no? Tenemos, obviamente, tener que estar alineados, ¿no? Con la parte, pues también jurídica, porque obviamente este es un proceso que a veces no es fácil de explicarle a un paciente cuando se le dice, ¿no? Vamos a resetear, como que vamos a limpiar tu sistema inmune para poderlo programar de nueva cuenta y empezar de cero, pero además que también se espera muchos beneficios, pero también se esperan estas toxicidades, también se esperan estos eventos, ¿no? Y además también que para esta terapia sí tenemos mucho que apegarnos a los estándares internacionales, aquellos estándares que hoy día Estados Unidos, Europa ya tienen como más establecidos esos estándares que se requieren justo para la implementación de esta terapia. Pero además, dentro de estos estándares, como ya vimos, también es súper importante las buenas prácticas de manufactura, ¿no? O sea, todo ese mecanismo de trazabilidad que a mí me va a permitir saber en qué paso, a dónde está mis células, a dónde está mi terapia, garantizando siempre, en cada momento, que las células que yo le quité a Pedrito Pérez son las células que se están yendo a modificar genéticamente, son las células donde yo voy a obtener una terapia y son, una vez que se obtiene la terapia, a Juanito Pérez es al que se le va a infundir. La verdad es que son muchos requerimientos. Yo tuve la oportunidad hace poco de estar también ahí en el IMSS y por eso les digo, la verdad es que creo que el IMSS también al tener esa relevancia a nivel nacional, creo que sería una de las instituciones que también debería de tener esta posibilidad de tener una terapia CAR-T y esta posibilidad de poder ofrecer a la población que acude a consulta esta oportunidad y, ¿por qué no decirlo, no? Esta oportunidad de vida. Como ya lo mencioné, pues prácticamente esto es las instituciones, ¿no? Ya no me voy a detener más en esta parte, pero son las instituciones pues que hoy día se están llevando a cabo. Obviamente algunas de ellas han buscado pues estas colaboraciones también internacionales justo para que vayan alineándose a todas las guías internacionales, tanto de buenas prácticas clínicas como justo para los requerimientos en infraestructura que se tienen. La verdad
como yo les mencionaba, un poquito regresando al mensaje del doctor Kersenovich, pues ellos inclusive en un mensaje el año pasado, creo que fue mayo, junio, en la mañanera que preguntaban de la terapia CAR-T, ¿no? El doctor Kersenovich, ahí sí ya no le di el seguimiento, pero ellos, la expectativa es que durante el primer Q del 2026 se pudiera montar este laboratorio de procesamiento celular, pues para hacer todos los análisis y la manufactura de la terapia, iba a ocurrir. Entonces, bueno, pues aquí nada más es pues dar seguimiento para ver qué está pasando. Pero mientras tanto, como yo les digo, la verdad es que ya hoy día ya tenemos instituciones a nivel nacional que están trabajando mucho en sus terapias. Y bueno, pues la terapia, pues CAR-T, ¿no? ¿Qué representaría como esa oportunidad, como ese desafío, pues, para el IMSS, ¿no? Complejidad logística, sí, ya lo vimos, porque eh, son estos grandes departamentos que necesitamos, ¿no? Donde hacer nuestra aféresis para la recolección de linfocitos T. Necesitamos un laboratorio, ¿no? Se pueda hacer esta modificación genética y obviamente aquí, pues esa oportunidad también estratégica donde nosotros necesitamos pues esas plataformas, ¿no? Donde pues se puedan reducir los costos. Hoy día yo les puedo decir, bueno, y termino con los retos para el IMSS, es tener justo esos pues centros certificados, capacitar al personal, ¿no? Y obviamente también el conocimiento, la preparación, saber un poco más hacia dónde vamos o hacia dónde nosotros queremos ir con el CAR-T. Hoy, ¿cuáles son estos serían como, pues prácticamente sí, los desafíos, ¿no? Las oportunidades, pero también el IMSS cuenta con oportunidades. Hoy día, yo, como les comentaba, pues se logró traer estudios clínicos. Entonces, hoy día, mientras el IMSS va trabajando, si es que hay pues ese interés, porque la medicina creo que está revolucionando y se está moviendo este tipo de terapias, pues podemos empezar con pues sí, con colaboración, con estudios clínicos, donde también aquí es esa parte de que el tener estudios clínicos a ustedes les abre también la visión, la visibilidad para ir construyendo su propia infraestructura que conlleve también al desarrollo de su propia terapia. La colaboración multidisciplinaria, creo que lo hemos estado pues mencionando, no nada más requerimos al hematólogo, sino aquí es el manejo integral del paciente por todas aquellas áreas que se requieren, ¿no? Hay ocasiones también que el paciente pues requiere pues este apoyo a lo mejor pues psicológico para que entienda un poquito más, el apoyo a los familiares, el apoyo de la persona que pues le va a hacer el procedimiento de aféresis, del especialista, llámese oncólogo, traumatólogo, neurólogo. Obviamente también necesitamos esa colaboración, esa comunicación con la gente que está encargada de esa modificación genética, de esa inmunología transgénica. Necesitamos también el apoyo de personal capacitado en la farmacia, porque si bien es cierto, esta terapia, una vez pues que ya se modifica, que ya se hizo la expansión, si es en el caso de in vivo, también tiene que pasar por procesos de criopreservación a temperaturas pues por debajo de más allá de menos 120 grados centígrados, cuando no se aplica el mismo día, ¿no? Entonces, aquí también requerimientos que se necesitan como tanques de nitrógeno líquido en fase de vapor. Ya vimos también el involucramiento, participación del Departamento de Terapia Intensiva, enfermería especializada, neurología, porque ya vimos los eventos que se pueden esperar después
infusión de la terapia, obviamente también esa parte pues integral, ¿no? De laboratorio, porque pues cuando yo hago esa separación tengo que hablar con laboratorio para que él se lleve, pero también tengo que garantizar, como ya les dije, esa trazabilidad de mi muestra, saber dónde está, cuáles son las paradas que hace esa muestra para que yo consiga mi terapia y esa se le pueda infundir al paciente. Quizá la plática en verdad la quise hacer como más sencilla, más digerible, pero en todos estos pasos que yo les estoy diciendo sí requiere de la participación de mucha gente, ¿no? Pero aquí lo más importante es que sepamos que nosotros hoy día en México, a nivel nacional, como ya contamos también pues con una empresa que ya trajo estudios de investigación, ¿no? Entonces, pues para cerrar, esta es la última diapositiva, pues la verdad es que el CAR-T, pues no nada más cambia o cambió el paradigma, sobre todo en el tratamiento de enfermedades oncohemato, sino también pues ya lo está haciendo en otras áreas terapéuticas. Como vimos, la verdad es que el caso de la niña sí marcó definitivamente este cambio en la era de pues de la terapia avanzada. Si bien es cierto, sabemos que después de la infusión, pues sí, un porcentaje alto de los pacientes va a presentar las toxicidades, pero también es importante saber que hoy día sí se tiene bien identificado el manejo, el tratamiento, el seguimiento que tiene que tener estos pacientes justo para garantizar pues esa seguridad. En México, pues como ya vimos, sí tenemos muchos retos desde el momento que no tenemos una regulación, desde el momento que no tenemos una clasificación para la terapia CAR-T, pero sin embargo sí es una gran oportunidad que nosotros tenemos, ¿no? Para desarrollar este tipo de terapias y sobre todo creo que es una oportunidad que hoy día los pacientes que, como mencioné al inicio, ¿no? O sea, un paciente, ¿cuántas veces hemos escuchado que, pues no, ya no hay más tratamiento que darle, ya no hay más quimioterapia? ¿Cuántas veces el paciente, pues ha escuchado el término de recaída y que pues no hay, ya no hay más que ofrecer? Entonces creo que aquí el, la venida de esta terapia, el desarrollo, llámese local, estudios clínicos, creo que es un parteaguas importante y una oportunidad de vida que los pacientes pueden tener, obviamente, y eso también es importante compartirles, que hay criterios para que los pacientes puedan entrar o ser candidatos a esta terapia. Y como vimos en el caso de Emily, pues prácticamente son pacientes que ya han pasado, pero por todas las opciones ya no hay más. Hay recaídas y donde quizá el pronóstico pues es reservado, porque ya no hay más que dar, ya no hay más que ofrecer. Entonces aquí creo que es una oportunidad y pues aquí sería como la pregunta, yo se las dejo de tarea, es en realidad viendo esto, el IMSS como una institución importante a nivel nacional, ¿estamos preparados para esta terapia? Y con esta pregunta pues cierro mi plática y pues no sé si haya alguna pregunta y la verdad pues agradecer sinceramente a la doctora por haberme invitado y bueno, cada célula, ¿no? Como lo dije, que modificamos es una nueva oportunidad de vida. La revolución de esta terapia es ciencia, es colaboración, pero además es una esperanza en acción. Y con esto, pues bueno, cierro mi plática. No sé si haya alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctora, por este seminario. Pues quisiera arrancar las preguntas con una pregunta que tengo yo. Tomando en cuenta que nos dice que en México todavía no existe una regulación, sin embargo, ¿se han hecho ensayos clínicos en población latinoamericana? De hecho, Brasil, en latinos, Brasil es el país que ya, de hecho, ellos ya tienen también
CAR-T allá. Hoy día, dentro de los países que tenemos estudios clínicos, es, bueno, México, afortunadamente, Argentina y Brasil. Y Brasil es el que tiene más experiencia. Argentina y México, pues somos pioneros en la parte de, bueno, lo voy a decir, no quiero que suene comercial, en la parte de Novartis. La verdad es que logramos traer ya los estudios clínicos que actualmente ya enfocados a México son escleroderma, miositis, el de lupus con nefritis lúpica, y actualmente acabamos de traer otro en la parte de neuro, que es miastenia gravis. Pero estamos trabajando, o sea, COFEPRIS está trabajando justo mucho para tener ya una regulación específica, terapia avanzada, que es así como creo que la van a clasificar para terapia CAR-T. Ok, bueno, y por acá le voy a dar la palabra al doctor Ricardo López. Doctor, ¿puede encender su micrófono, por favor? Y si gusta su cámara, pues también. Doctor Ricardo, Creo ¿está? que está en mute, está apagado el micrófono. Necesita prender su micrófono. Sí, sigue por acá, doctor Ricardo. Tiene levantadita su mano. Si no, de todos modos, le vamos a ceder la palabra mientras al doctor Rodolfo. Doctor Rodolfo, con gusto puede abrir su micrófono. Muchísimas gracias, doctora. Qué gran plática y la verdad es que estamos delante de algo verdaderamente novedoso. A mí me gustaría saber si nos pudiera ayudar con los datos de la supervivencia global de estos pacientes. Lo digo porque uno de los ensayos clínicos que más peso tienen en relación a esto es el publicado en el de New England, en el New England Journal, el estudio llamado SULMA 7. Dije Zulma, pero quise decir Suma 7, en donde la supervivencia en realidad mostraba apenas una supervivencia global, a lo que le llaman overall survival, de apenas unos 9 puntos porcentuales, ¿no? Si bien era significativa, la diferencia fue de apenas, pues de apenas que 9% a 4 años. Entonces, ese ensayo, que es el más importante, seguramente hay otros cientos de más ensayos, ¿no? Quise decir cientos, pero quise decir 152 ensayos más. Y entonces, ¿cuál cree usted que sea, uno, el, el, la punta de lanza de este tratamiento, como que sea nuestro primer reto aquí en el IMSS? ¿Y de cuánto se espera la supervivencia con base a los estudios que hemos mencionado, o sea, que se mencionan? O sea, suma 7, sí, pero ¿qué otros más? Pues aquí prácticamente, primero, pues ¿cuál es la punta de lanza? La verdad es que hoy día los estudios, hay muchos. Yo creo que en general deben de haber de primera y segunda fase de tratamiento, de desarrollo clínico. Sí hay por lo menos como 30 estudios donde ahorita la supervivencia es un poquito como decirla, ¿no? Nosotros el caso bien sólido que tenemos es de la niña que acabamos de platicar. Sin embargo, hay estudios que sí nos demuestran esa seguridad, esa eficacia, esperando que la supervivencia del paciente sea más allá de un 50%. Entonces, tendríamos que esperar en realidad a que se comparta más información de los resultados de esos estudios para poder decir, al menos nosotros esperamos un overall survival de, o sea, más del 9%, seguramente sí, sobre todo por la generación de CAR-T que estamos utilizando y que mencioné, que esa es la más, como la más efectiva. Y con esta segunda generación, que es casi donde se están corriendo hoy día muchos estudios, es la que sí se ha visto en estudios que ya están como en el follow-up, en el seguimiento, de que tengan una mejor eficacia, tengan una permanencia más larga, y el hecho que el CAR-T sea, o sea, su permanencia se prolongue, esto nos va a dar como resultado que la supervivencia se prolongue también. Entonces, ahorita, la verdad,
en lo personal, sería como muy aventurado decir, ok, nosotros esperamos, o sea, que sea esta, tendríamos que esperar el resultado de los estudios y entonces, ahora sí, más o menos hacer ese análisis de acuerdo al número de pacientes en el cual se hizo un determinado estudio para que de ahí, estadísticamente, se haga justo un promedio de la supervivencia que se espera, pero la verdad es que con los nuevos estudios y todos los controles que son muy estrictos, sí se espera que la supervivencia obviamente pues sea mucho más allá del que nos acaba de compartir, doctor. Y mi otra pregunta, si me permiten, es, ¿todos los tratamientos CAR-T son iguales? Es decir, como se tienen que hacer en laboratorios específicos, uno pensaría que hay una diferencia entre el laboratorio y que no todos pudieran ser iguales, pero en su experiencia, ¿qué piensa? ¿Que todos, que con los estándares de calidad, todos los tratamientos de células CAR-T van a ser similares? ¿Con una supervivencia similar esperaríamos cosas similares? Aquí hay que considerar dos factores. El vehículo que yo mencionaba, que es el vector lentiviral. La mayoría de las terapias CAR-T, el vector viene del virus del VIH, pero como dije, este virus, o sea, inactivo, no va a causar enfermedad, no va a causar replicación, es únicamente nada más para que nos transporte el gen. Hay otro tipo de virus que ahorita, perdón, se me fue el nombre. Hay dos. Primero, desde ahí partimos. Si es el vector lentiviral, el que yo les acabo ahorita de comentar, se ha visto que en comparación con el otro vector que están utilizando otras empresas, se espera que con este que yo les menciono, la verdad, el mecanismo de acción sea mejor. Hoy día, muchos laboratorios se están moviendo justo a, como ya dije, 3, 4 generaciones con el afán quizá como de darle mayor actividad al sistema inmune. Entonces, si consideramos estos dos puntos, si es un vector o el otro, o el mío, o sea, el mío, el de segunda generación, no nada más el mío, sino el de otras empresas, y de otro virus, ese es un primer punto. Ahí cambia primero la eficacia. Ahí ya nos cambia un poquito la manufactura, o sea, la forma de cómo estamos haciendo. Esa es una. La otra, el otro punto, lo que yo decía, algunas terapias CAR-T, la expansión o la multiplicación masiva se está haciendo in vitro, es decir, todo este crecimiento de las células se hace en laboratorio y después yo lo infundo al paciente. Ese también es otro cambio. La otra es que yo uno mi vector en el laboratorio y entonces infundo al paciente y en el paciente ocurre la multiplicación. Esos serían los cambios. Entonces, no, contestando a la pregunta, no todas las terapias se manejan como igual porque tienen estos diferentes cambios. El cambio más principal es dónde yo hago esa expansión. La hago en laboratorio, que me va a hacer quizá mi terapia un poquito menos efectiva y que perdure menos tiempo, o la hago esa expansión en mi paciente, donde eso me va a garantizar mayor tiempo de permanencia, porque además ahí estoy reclutando células más jóvenes que me van a garantizar como la permanencia de la terapia en el cuerpo. Esas serían las grandes diferencias. Las similitudes entre todas, sí, en todas las terapias CAR-T tengo mi paciente, mi periodo de lavado, hago proceso de leucoféresis para separar mis linfos, lo mando al laboratorio, ya dijimos, ¿no? Expansión si es en celular o es en el laboratorio o es en el paciente. Una vez que tengo yo ya la manufactura, me tienen que avisar que ya tengo mi manufactura. Y entonces, en el caso que haya terapia puente, pues para que el paciente no se nos empeore, pues se suspende, ¿no? Y entonces se hace la linfodepresión con el medicamento y ya posteriormente, pues bueno, se infunde. Eso es exactamente lo mismo para todas las terapias
CAR-T, independientemente que si usan un vector lentiviral o si usan otro, independientemente si la expansión se hace in vivo o in vitro, pero es exactamente el mismo respondiendo a la pregunta, nada más que quise hacer como esas diferencias que tenemos, pero sí, el proceso que se sigue, linfodepresión, washout, linfodepresión, modificación, ya lo volví a repetir, leucaféresis, la manufactura, linfodepresión, es exactamente lo mismo para cualquier terapia CAR-T, son los mismos pasos que se tienen que seguir con estas pequeñas diferencias que acabo de mencionar. Muchas gracias, felicidades. Gracias. No es... ya. Acá tenemos a la doctora Cindy Llerena que está preguntando, ¿cuál ha sido el mayor reto en México para poder desarrollar e implementar CAR T-cell en neoplasias hematológicas? La parte regulatoria. La parte regulatoria, pues al no tener justo una regulación que nos diga bajo qué fracción, pues sí, qué regulación van a normar la terapia, creo que eso ha sido el gran desafío porque la autoridad regulatoria todavía no, no tiene muy claro cómo va la terapia CAR-T, ¿no? Creo que la parte regulatoria es lo que nos está deteniendo en primer lugar. En segundo lugar, pues como ya vimos, es la parte de los procesos que se requieren de manufactura, ¿no? O sea, la COFEPRIS no sabe hoy día, por ejemplo, qué es lo que yo a ti institución te tengo que pedir, que tengo que revisar para que yo garantice que todo va a estar bien en el paciente, ¿no? Que todo va a ser seguro, que todo va a ser trazable. Esa parte es la que ellos no logran entender. La verdad es que aquí nosotros nos vamos a ir a sentar con COFEPRIS justo para hablar de CAR-T y que ellos puedan tener pues esta claridad de lo que va la terapia CAR-T, pero digo, la verdad es que tanto nutrición, el HU, el Instituto de Pediatría, junto con algunos patrocinadores, se han sentado mesas redondas para, pues, un poquito resolver estas dudas y estas barreras para que ellos puedan tener una regulación en la terapia, porque el mayor temor es justo, ¿no? ¿Cómo yo garantizo, cómo yo te apruebo algo que no sé si tú tienes los estándares de operación que me garanticen que no va a haber una contaminación de la muestra, que no va a haber a lo mejor que si yo le tomo a Juanito las muestras, a lo mejor le voy a poner el de Linda. Entonces, esa parte es lo que ellos ahorita esa parte regulatoria de entendimiento es lo que nos está impidiendo que fluya de una manera más rápida la aprobación de los estudios clínicos locales que tienen estas instituciones y la aprobación de estudios clínicos globales con la industria farmacéutica. Bien. Por acá el usuario JRGG, supongo Jorge, tiene levantada la mano. Ya tiene permitido hablar, nada más es cosa de que encienda su micrófono. Sí, buenos días. Bueno, Juan Ramón, soy Juan Ramón, perdón. Ok. Este, doctora, yo tengo, bueno, muchas dudas, pero una de las principales es poniendo el ejemplo del uso del antígeno CD19 para los problemas hematológicos. Pues este antígeno es un PAM-B, o sea, prácticamente todas las células B lo expresan. Entonces, pues el uso de esta terapia CAR-T contra el antígeno, pues teóricamente nos daría que todas las células B fueran atacadas y fueran, pues, destruidas. Entonces, eso nos plantearía también el problema de una inmunosupresión, una falta de anticuerpos en estos pacientes. O bien si en cáncer de mama se elige un marcador HER2
como antígeno, pues también ahí al aplicar la terapia, todos los tejidos que expresen HER2 serían dañados por las células TCAR. Entonces, o CAR-T. Entonces, ¿cómo se podría abordar ese asunto? Sí, de hecho, doctor, muchísimas gracias por esta pregunta. La verdad es que sí es bastante interesante porque como lo mencioné dentro de lo que es la presentación, una de las toxicidades justo que se espera pues por la aplicación o la infusión de las células o de la terapia CAR-T es la aplasia de células B. Entonces, esta es una toxicidad que se espera también. Obviamente, como usted dice, muchas de las células inmunes expresan el CD19 y bueno, pues la terapia CAR-T justo va sobre esa CD19. Entonces, aquí, pues dentro del manejo quizá de esta aplasia, a lo mejor aquí no me metí pues como mucho, ¿no? Además de la observación, del apoyo de soporte, pues sí se requiere también pues la infusión de inmunoglobulinas. Y aquí justo de manera como muy general, lo que se esperaría es esa infusión justo para un poquito reparar lo que sería la pérdida prolongada de las células B, pues sanas, ¿no? O que no están patológicas. Y justo esta aplasia también, dentro de todo, conllevaría pues justo a la presencia como de más infecciones. Entonces aquí el primer paso es ese apoyo, ¿no? Para subsanar un poquito esa disminución a lo mejor tan acelerada de las células B, que aquí ya no se están incluyendo las células sanas, las inmunoglobulinas y obviamente todo ese apoyo que se requiera en caso de que el paciente pudiera pues presentar alguna otra alteración debido a esta disminución de las células B. Aquí, doctor, la verdad es que sí quisiera comentarle que CAR-T, la verdad, sí tiene ya protocolos como muy establecidos por este tipo de toxicidades que se presentan justo por toda esa destrucción que usted también acaba de mencionar, ¿no? Como yo mencionaba, síndrome de liberación de citocinas, neurotóxico, justo esta aplasia de células B. La verdad es que hay guías internacionales que sí nos marcan, como en cualquier otra patología, como en un diagrama de flujo, cuál sería como el manejo, ¿no? El manejo del paciente, de que si tiene, no tiene, cuáles serían como el mejor tratamiento que se le pueda dar, pero de entrada, respondiendo a su pregunta, sí, de entrada se le da este apoyo de inmunoglobulinas y ya posteriormente, dependiendo de los eventos que se vayan presentando, es conforme el tratamiento o el apoyo de soporte que se le va a ir dando el paciente. Pero sí quiero dejar claro que hoy día, si bien es cierto, muchas de las toxicidades que se esperan están bien identificadas, hay otras que quizá no las tenemos pues como muy visibles y por eso también es esta parte que la FDA, llámese una terapia ya que esté comercializada o una terapia que está bajo investigación, sí tiene que tener seguimientos muy estrictos que más o menos nos llevan 15 años justo para ir evaluando la aparición a lo mejor de nuevos eventos que quizá al día de hoy todavía pues no se han presentado, sino en la mayoría, pues en algunos pacientes. Sí, sí, doctora, si me permite algo más sobre pues, los retos que implicaría a lo mejor la implementación ya de la terapia y particularmente aquí en nuestro instituto, uno de ellos sería como la correcta selección de los pacientes, ¿verdad? Porque digamos que esta terapia sería como ya una última opción ahorita. Si a un paciente que tenga una neoplasia de células B, pero que esa neoplasia sea de buen pronóstico, pues entonces indudablemente que la mejor opción sería irse por la quimioterapia.
Así es. o luego después de la quimioterapia, el trasplante de médula ósea y pues ya finalmente la terapia CAR-T. Pero para llegar a eso, entonces, o para hacer esa selección de los pacientes adecuado, la selección adecuada, pues se necesitaría también pues todo un equipo multidisciplinario para ir viendo desde la genética de las células tumorales, si es que se puede considerar de buen pronóstico, de mal pronóstico, cómo vaya evolucionando a través del tratamiento, si tiene Así es. recaídas o no, y bueno, o sea, no implica, bueno, implica mucho trabajo. Si lo trasladamos al cáncer de mama, pues también ahí sería necesario, pues primero estratificar bien el cáncer de mama, si se va a usar el antígeno HER2, pues asegurar que la neoplasia sea HER2 positiva, porque las otras, la triple negativo o la EGFR, pues no van a, no van a responder a la terapia. Entonces, sí, la selección adecuada también de los candidatos sería demasiado importante para esto. Y gracias por Así es. No, sí, sí, doctor. Y qué bueno que justo la idea es que también después de esta plática ustedes pues vean, ¿no? Todo lo que se requiere, hacia dónde nos estamos moviendo. Efectivamente, como usted dice, doctor, esto no es como para todos los pacientes, ¿no? Que a lo mejor están empezando con la enfermedad. Aquí ya vimos que son aquellos pacientes que efectivamente, como usted dice, ya en el caso de oncología ya se estratificó, ya se vio, se ve cuál es el pronóstico, que ya estuvo por pues casi todas las líneas de tratamiento, no tuvimos respuesta, que el paciente es un paciente que a lo mejor está bien y de repente tiene recaídas y que al final no tenemos ya más opciones de tratamiento. Y obviamente, doctor, así como usted bien nos compartió, sí requerimos pues toda esa colaboración multidisciplinaria desde que nosotros vamos identificando al paciente con estas características, que a lo mejor inclusive aquellos pacientes no respondedores también, es este apoyo de todas estas áreas para que justo nosotros encaminemos como al paciente. No voy a decir paciente ideal porque creo que no, es el paciente que en realidad hay la necesidad de darle como el CAR-T, como una terapia de tratamiento que pudiera, que es lo que esperamos, ayudarle, la verdad, a desaparecer o quitar por completo pues la patología. Tenemos hoy un caso, yo les comentaba, ese es el de la niña que les comenté, cero, o sea, ya no hay en su sistema inmune no hay ya la memoria de que tuvo cáncer. Ella ya está como limpia, por así decirlo. Por ahí tenemos otro, no puedo hablar más porque es un caso que no está todavía pues público, pero al final nosotros es lo que esperamos, que en realidad sí haya esa recuperación total y, por qué no decirlo, esa cura, esa desaparición de la enfermedad, pero sí son para pacientes, como usted dice, específicos. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Por acá una última preguntita, si no es que tal vez dos, pero vamos a darnos prisa. El doctor Adrián Cortés tiene permitido hablar. Doctor Adrián, puede encender su micrófono. Doctor Adrián, bueno, Hola, entonces, ¿sí me escuchan? sí. Sí. Sí, hola doctora, muchas gracias por su plática, muy interesante. Disculpe, es una pregunta que siempre me ha surgido, ¿no? Por ejemplo, este tipo de terapia en tumores hematológicos, o sea, ha demostrado su eficacia, pero bajo su experiencia, ¿nos podría comentar cuáles son los mayores retos que puede tener ese tipo de terapia en tumores sólidos? Digo, esto aparte de encontrar el blanco terapéutico adecuado. Gracias. Uh-huh. Ay, pues bueno, la verdad es que son como muchos los retos. Es primero, pues sí, encontrar como al candidato ideal, ¿no? La verdad es que también otro de los retos es que al final en el Inter, que el paciente esté en este proceso de CAR-T, vaya desarrollando a lo mejor alguna
comorbilidad o alguna otra patología que no esté relacionada con la indicación para lo que es el CAR-T. El tercer reto es que el tener esta terapia, la verdad, implica tiempo también por parte del paciente, tiempo por parte de los médicos que van a hacer este seguimiento. Entonces, muchas veces el reto por ser a largo plazo pues ese seguimiento para ver su seguridad, pues ahí perdemos al paciente. Creo que hoy día esos serían como los 3 retos que pudiéramos tener en cualquier indicación, llámese hemato-oncológica o en cualquier de las otras áreas terapéuticas. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Adrián. Y por último, pregunto a Cuauhtémoc Arturo Juárez, ¿cuál es el costo promedio de esta inmunoterapia? Carísima, la comercial. Sí debe de estar, yo creo, por arriba de los pesos mexicanos, 4 o 5 millones. Bueno, es una sola aplicación, eso es importante, una aplicación y ya no necesita más. Y por eso también la parte de abatir costos con el desarrollo de propias pues terapias académicas o terapias locales haciendo protocolos de investigación. Y bueno, pues nosotros dentro de la industria, pues justo es lo que queremos y es lo que se logró. La verdad estamos muy emocionados porque somos la primera farmacéutica en México que podemos traer pues ya 4 estudios de CAR-T y creo que eso abre pues también un par de aguas. Y trabajar con la industria, en verdad, a las instituciones les favorece porque en todo momento estamos con ustedes y vamos también desarrollando su propia infraestructura. Sí es un riesgo, van a decir por ahí, claro, ventas, pero bueno, aquí al final lo que nosotros vemos es el beneficio de los pacientes. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Edna, por todo este conocimiento que nos acaba de compartir. Por supuesto que le agradecemos de primera mano a la doctora Elizabeth Rojas, que fue quien coordinó este seminario. Y pues damos por concluido el seminario del día de hoy. No sin antes decirles que nos vemos de hoy en 8 a un punto de las 9 de la mañana. Y pues muchas gracias a todos. Por acá en la Ciudad de México tenemos simulacro un ratito. Entonces, pues nos despedimos y gracias a todos y nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.